el ingeniero Jorge Ullé de REDAE INTA, Red Nacional Agroecológica. Sus 15 minutos, bueno, muchas gracias. Agradecemos mucho la invitación de Marcelo, del Colegio de Ingenieros Agrónomos. En realidad, lo que hablamos con Marcelo fue dar un espacio a la red de agroecología, que es el proyecto que estoy coordinando, y del punto de vista del nodo de granos, pasturas, de sistemas extensivos, las unidades que hoy pudimos venir acá a ocupar el espacio, que fueron las enunciadas, las que van a ver a lo largo de la charla. Yo pedí un espacio más corto para hacer una introducción, contar un poco lo que es la red y estos conceptos que sin duda me parece que son importantes. También agradecer porque realmente es mucho el trabajo que... Opa, me parece que no. No, bueno, un poco la llegada de la agroecología en INTA, porque tengo que ser muy sintético, tiene que ver con grandes problemas a abordar y a resolver en la institución. En cuanto al enfoque de sistemas y los sistemas en sí productivos, hay no solamente una discusión, sino una implementación de programas que tienen que ver a veces más con la intensificación agrícola, a veces más con la extensificación, es decir, detectar situaciones en las cuales tenemos que hacer una vuelta atrás o avanzar de otra manera. También sabemos que la agriculturización ha provocado efectos colaterales, en algunos casos presiones tecnológicas, que por supuesto hace necesario buscar otros modelos. La sustentabilidad, que fue muchas veces ya redefinida, y yo creo que ya es mucho más válido lo que se comentaba en la mesa hoy cuando se hablaba de ciencia, sociedad, porque creo que la ciencia unida a la sociedad es la que realmente necesita redefinir estos nuevos paradigmas más allá de los indicadores que la sustentabilidad pueda plantear. Y por último también que la intensificación ecológica o la intensificación sustentable de alguna manera es una manera también de mirar esos sistemas mucho más en situaciones de equilibrio con un uso racional de los insumos. No, ahí volvió atrás. En realidad había muchos colegas antes del 2013, incluso yo empecé hace ya más de 20 años trabajando en INTA con agricultura orgánica, pero en el último congreso que estuvimos en FAO, yo decía algo como que cultura es lo que queda cuando no queda nada. Y realmente a veces en agroecología pasa un poco esto, que nos tenemos que olvidar un poco de lo que aprendimos para comenzar a comprender otras lógicas, ¿no es cierto? Que es lo que parece difícil. Entonces, bueno, muchas de estas cosas pasaron para atrás, pero tengo que poner una estaca que es de inicio, que es el año 2013. En el año 2013 se comenzó a hacer una encuesta en la institución y realmente resultó la conformación de estos grupos que hoy están en la red. Un grupo que es el nodo referido a los sistemas extensivos, que básicamente es una integración entre proyectos territoriales, unidades demostrativas de las unidades, y donde generan un espacio de experimentación donde más allá de lo físico hay un compromiso de integración de los investigadores, de dar apoyo, de validar, de ejecutar los trabajos dentro de la unidad, de trabajar dentro de un marco que tenga que ver con la agroecología. Entonces creo que eso ha sido un avance dentro de las experimentales, conseguir, que son el caso de, en el sur, Bordenave, Balcarce, Barrow, y en la zona norte, Pergamino, Marco Juárez y Reconquista. El otro nodo es un poco más de temas de investigación, no más básica, pero temas que tienen que ver más con cuestiones también laboratoriales, que es lo referido a los suelos, enmiendas, indicadores, biología. Incluso participa gente acá también del IPAB en Córdoba, gente del programa Suelos, becarios de doctorado, donde realmente también se busca hacer un abordaje del tema suelos desde otra visión, mucho más acorde a los sistemas agroecológicos que a los enfoques tal vez de fertilización convencional, en grandes rasgos. Un grupo que tiene que ver con productores más chiquitos, familiares, diversificados, que ocupan cinturones hortícolas, donde se tratan temas referidos a bioinsumos, cuestiones referidas también a implementación del control biológico natural, prácticas de manejo ecológico de plagas y también cuestiones de la asociación de ellos con los sistemas participativos de garantía. Y finalmente un grupo que abarca regiones que tienen que ver con los sistemas silvopastoriles
en Misiones, en el norte de Santa Fe y también en regiones semiáridas. Bueno, más o menos esta es la distribución de la masa crítica que el proyecto hoy tiene, donde lo interesante por ahí de destacar es que en zonas húmedas de NEA y Pampeana es donde realmente hay más concentración de grupos de trabajo. Y con un gran desafío ahora, de acá al 2019, de fortalecer grupos en el NOA, en Cuyo y Patagonia. Bueno, estos se van a ocupar realmente de presentar Barrow, Pergamino, Marco Juárez, Bordenave, que no pudieron estar, y Balcarce, que es una unidad nueva, donde fundamentalmente, como hablábamos en el almuerzo, lo importante es la acumulación de una larga data con efectos, digamos, que puedan ser valideros, validar esos efectos de largo plazo. Es decir, ustedes saben que en agroecología la investigación con enfoque de sistemas es importante, porque analiza datos que son hechos y valores en el contexto en que viven. Entonces, en ese sentido, las unidades demostrativas operan como ese compromiso que tienen los investigadores de las diferentes áreas de integrarse en un marco común. En realidad, para pasar rápidamente, cuando se habla mucho de agroecología, sabemos que los primeros trabajos desde Gliemann siempre plantearon esta cuestión de una eliminación progresiva de insumos, una sustitución y un rediseño. Es un marco teórico que está en muchos libros, pero en realidad en cada país pasa de diferente manera. En el caso de la Argentina, que ni siquiera hay un gran registro en cantidad de bioinsumos, es muy difícil plantear la agroecología desde este esquema porque en realidad en el terreno no ha pasado de esta manera. Y lo que creemos que, bueno, que hay de alguna manera muchos productores convencionales, hay muchos menos productores orgánicos, pero en el medio de esa probabilidad o incertidumbre queda una gran cantidad de sistemas que reclaman por la biodiversidad productiva y ecológica. Entonces ese es uno de los grandes desafíos del proyecto, de comenzar a operar como estrategia adentro de esos parámetros. Un primer punto que nos ayudó en la trayectoria de la red es el tema del desarrollo, lo que un poco decimos los puntos pacíficos. Son principios de la agroecología que se aplican en esas unidades, que se tratan en los cursos de capacitación, que se hablan con los productores, que tienen que ver con lo que está ahí, con el reciclado de biomasa, el favorecer la actividad biológica del suelo, el ver de alguna manera cómo los servicios ecosistémicos se pueden emparentar con todas las técnicas de manejo ecológico integrado de plagas, la eficiencia de los insumos, ya sea por bioinsumos, por el tema de minimizar pérdidas, digamos, energéticamente. Y finalmente, bueno, cuestiones grandes como conseguir esta diversificación ecológica y productiva y aumentar las sinergias. Ahora, hoy, después del 2013, en el desarrollo de esos 4 nodos, creo que hay 3 cosas que ya se empiezan a ver con claridad. En el sentido que, para hablar de transición agroecológica, es necesario tener estudios de sistemas, caracterización de las líneas bases de donde partimos, saber en qué punto o en qué estatus estamos respecto del uso de insumos, y después tenemos que avanzar en temas de biodiversidad, donde hay grupos que ya están más avanzados, donde el manejo orgánico del suelo y el manejo, ecológico del hábitat está comenzando a mostrar que es una de las vías para en los establecimientos poder introducir, digamos, y que todo esto sea compatible económicamente, que es uno de los grandes desafíos. Y finalmente la complejidad de los agroecosistemas, que creo que en eso todos estamos interesados. La gente también que está seriamente planteando la agricultura, por ahí desde miras más ecofisiológicas o desde otras áreas, pero se está interesando en todo este tema del ensamblado de estructuras y funciones que hay en una agricultura que tiene que ser compatible con el ambiente. Bueno, acá esto rápidamente, pero es un listado nada más de las necesidades e importancias que surgen siguiendo esa graduación que planteábamos antes en cuanto a estudios de sistemas, diagnósticos de líneas bases, componentes, relaciones de regulación funcional, diagnósticos de sustentabilidad, reconversión, es decir, planificación. Hay una cantidad de cosas enormes que nosotros podemos aplicar a una agenda de estudios en el tema de, digamos, de ya pensar en la red, tomar la responsabilidad de afrontar eso en módulos o en espacios nuevos como los que estamos o vamos a comenzar a interactuar de los agricultores de periurbano.
En relación con eso, acá Luis Vázquez y Funes Monzote, dos grandes colegas de Cuba, me facilitaron esta transparencia, donde realmente me parece interesante lo que ellos ven en las biofincas y en la agricultura periurbana, en el caso incluso también de Costa Rica, que en esa agricultura del futuro tenemos que hablar de redes locales, donde realmente ya la equidad, la sostenibilidad del medio ambiente, ya es como que está también comenzado a ser reemplazar por la resiliencia, la soberanía, la agroecología, la sostenibilidad. Entonces aparecen, me parece, en el escenario del periurbano podemos aplicar muy bien la agroecología porque vamos también a integrarnos desde estas nuevas visiones de la agricultura como red. Bueno, esto lo vamos a pasar rápidamente, que es lo que hablamos de los dos pilares que estamos tomando en este camino de la transición, que es el manejo orgánico del suelo y el manejo orgánico de los hábitats. Esto, por supuesto, va a variar en diferentes escenarios, desde lugares más ganaderos hasta lugares realmente, no sé, allá es Puan, Bordenave, y acá es Salto, Arrecifes, donde realmente ya no hay ganadería y donde todo el tema de fertilización orgánica se abre como un nuevo capítulo en el cual hemos avanzado mucho, pero no voy a tener tiempo para hoy presentar. Dentro del Senado del Suelo, por ejemplo, estamos viendo que hay metas de corto plazo, de mediano, de largo plazo, fundamentalmente nutrientes acoplados a la materia orgánica, carbono, nitrógeno, fósforo, azufre. Es muy importante lo que podemos hacer con la fertilización orgánica para sustituir métodos de fertilización química, con resultados muy buenos. Y en metas de mediano plazo ya es todo lo que estamos avanzando en estudios aplicados a las unidades demostrativas de la biología y de lo que hablamos hoy, de la integración de ciencias. En ese caso hay hasta bioquímicos que están participando. Bueno, algunos trabajos anteriores con el grupo Pampa Orgánica, que acá está Germán, que pudimos llevar a cabo por suerte, donde estudiamos todos estos establecimientos en diferentes protocolos y podemos analizar con variables biológicas la intensidad de uso de los suelos, viendo también que tenemos que ni todo es siembra directa, ni todo es remoción con arado. Entonces, podemos llegar muy bien a situaciones de equilibrio si tenemos las herramientas para evaluar los rangos de cómo van a variar las cosas. Bueno, el tema de materia orgánica, la visión que tenemos amplia desde, digamos, en ese nodo, desde los pequeños hasta los 32 milímetros, donde hay toda una vida. Y el tema de planificar la biodiversidad, que es otro punto, un desafío muy grande que tenemos para las unidades, que es de alguna manera el poder unir al manejo ecológico de plagas, al manejo integrado, al control biológico natural, prácticas de medio ambiente que sabemos que están directamente conectados. Esto es un ejemplo que todavía no lo hemos podido llevar a cabo acá, pero son ecoislas en cultivos extensivos para abrigo de carabidios. Por eso, después, quienes estén interesados, le puedo prestar algunas fichas técnicas de la gente que está trabajando en el proyecto, Dora Carmona, en el proyecto de Trumper, estamos compartiendo ahí todo el tema de la evaluación, de ver esto de enemigos naturales relacionados a la estructura del paisaje. Y finalmente creo que esto lo resume un poco en el tema de que, bueno, que también esta cuestión de los umbrales de daño, de los niveles de equilibrio, los niveles de control, que es la forma que estudiamos y nos formamos, y que tiene herramientas muy valiosas para decidir cuándo es el criterio económico de decidir o no una intervención, también tiene en la agroecología que comenzar a ser cruzado con esos criterios de biodiversidad planeada, asociada, circundante, porque puede redefinir esa cuestión. Entonces, creo que eso también es un ejemplo bueno para plantear la transición. Rápidamente voy mostrando esto, que es el AMBA, con quien trabajamos siempre el área metropolitana de Buenos Aires, una estación experimental del INTA en Castelar, donde también no solo estamos trabajando con sistemas extensivos, sino que acá son trabajos en el tema de horticultura. Acá más ejemplos. Realmente en el área de hortalizas. Y finalmente esto es lo que quería decir, que agroecología en la visión del INTA es una ciencia integradora, un enfoque sistémico que permite adaptarse a nuevos escenarios dentro de una sociedad moderna donde la agricultura indiscutiblemente tiene que ser cuantitativa y cualitativamente evaluada.
La visión del INTA entiende la agroecología como un corpus de conocimiento que incluye diferentes vertientes científicas. Es lo que hablaba hoy la persona de ciencia técnica, decir, bueno, tiene que haber interdisciplinaridad, tiene que haber mirada sistémica. El abordaje, que por supuesto es interdisciplinario, multidimensional, multiescalar, y constituye así la disciplina para abordar el estudio y el análisis complejo, ¿no es cierto?, de los agroecosistemas. Finalmente, lo que quería decir, porque es algo que reflexioné ayer a la noche, esto, bueno, es la foto del proyecto. El proyecto también es la amistad y las ganas que le ponen todos de pensar una misma idea y tener las mismas hipótesis, ¿no es cierto? Eso me parece que es construir básicamente una red. Pero ayer, cuando Marcelo nos recibió también y nos invitó a comer un asado, compartí una mesa con muchos ingenieros agrónomos y realmente me acordé de dónde venía, porque a veces uno se olvida un poco de dónde viene, ¿no es cierto? Y me acordé cuando empecé a trabajar, cuando sistematizaba tierras o también regulaba pulverizadores o podaba plantas. Y indiscutiblemente, bueno, todos los agrónomos no hicimos el mismo camino. El nuestro fue el de la agroecología, el de la agricultura orgánica, pero qué interesante hoy en este escenario que nos están planteando que podemos volver a encontrarnos todos. Entonces, realmente es lo que me llevo de Córdoba, ¿no es cierto? La aspiración de poder ver que con la agroecología podemos sumar a esto, que todos los agrónomos no recorrimos el mismo camino, pero que tenemos una posibilidad, me parece ahora, de integrarnos desde otra visión y desde otra mirada, olvidando un poco lo que aprendimos. Muchísimas gracias, ingeniero Jorge Ullé, de la Red Nacional de Agroecología del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.